Nos acompaña ya el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Quería empezar la entrevista abordando el tema, porque además se lo ofrecí a nuestra anterior invitada, que tratamos en la reciente entrevista, es decir, esta iniciativa aprobada ya en 2 comisiones del Congreso y con la adhesión entusiasta de la ministra de Cultura para imponer por ley a los canales y a las radios privadas entre un 30 y un 40% de determinado contenido, bajo la amenaza de retirarles la licencia si es que no cumplen. Y yo tengo la impresión de que eso es muy inconstitucional. ¿Es así o no? Mario, el derecho no es más que sentido común, y con muy buen sentido común, que es el menos común de los sentidos. Tú acertadamente tienes la opinión de que es inconstitucional, y es abiertamente inconstitucional, porque está afectando el derecho que establece la Constitución a ejercer la actividad empresarial libremente. ¿Qué significa la libertad de empresa? La libertad de empresa significa escoger el tipo de organización que uno quiere, con la que uno quiere emprender una determinada actividad económica, que por naturaleza siempre persigue el lucro, porque el lucro no está reprobado. Alguien realiza una actividad económica para obtener una utilidad, y esa utilidad se obtiene en la medida en que adopte una organización adecuada, elija una actividad, además de la organización, una actividad económica que le sea rentable. Y si los medios de comunicación radial o televisivos han escogido una determinada actividad, incursionan, por ejemplo, en música pop o en música criolla o en cualquier tipo de música, es porque ese es el tipo de actividad que quieren. La libertad de empresa, además, permite que el empresario pueda escoger el tipo de, digamos, de administrativo para optimizar sus rendimientos. Si tú le obligas a un empresario que venda papas cuando no quiere vender papas, le estás afectando. Por supuesto. Evidentemente le estás afectando la libertad que tiene para escoger el rubro o la actividad económica que de acuerdo a sus habilidades o competencias lo quiere hacer. De tal manera que es evidentemente inconstitucional este proyecto de ley, y yo lamento que en este Congreso persistentemente incluso se dictaminen proyectos favorablemente que afectan el régimen económico. Y como está muy demostrado, Mario, el régimen económico de esta Constitución es lo más resaltante y lo más rescatable que podemos tener, porque tenemos ya una aprobada vigencia efectiva de un régimen económico que ha dado muy buenos resultados. ¿A qué tipo de afectaciones se refiere usted, por ejemplo, asociadas a esta representación nacional? Al derecho de propiedad. ¿En qué iniciativa? El derecho a propiedad, en la medida en que las utilidades que se genera en una actividad radial siempre hablando del proyecto del que estamos hablando, pero usted había mencionado que ya este Congreso había claro, el tema de las tasas de interés en el sistema bancario. El dinero no es más que una mercadería y que tiene un costo. Si yo le pongo limitaciones, estoy interviniendo en esta actividad. Pero eso ya ha sido llevado a la atención del Tribunal Constitucional. Está pendiente en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y esto, si es que prosperase previsiblemente, también puede dar lugar a una acción de inconstitucional, evidentemente. ¿Y usted cree que el Tribunal...? A mí me parece que si el Tribunal actúa justamente como garante del orden constitucional, tendría que declarar inconstitucional esta ley, porque es evidente que está afectando una actividad que está bajo la protección de la libertad de empresa consagrada en la Constitución. Pero aparte del problema económico, que es serio y que tiene que ser atendido, yo veo que hay otro problema, que es la sola idea de que el Estado puede imponerle contenidos a los medios es perniciosa, porque como le decía a nuestra invitada anterior, esta vez dicen contenidos culturales, vaya uno a saber lo que entienden por culturales, pero la próxima vez pueden ser contenidos patrióticos, de respaldo al gobierno, y entonces, digamos, estamos admitiendo, o estaría admitiendo un en definitiva, afecta la libertad de empresa,
porque como te decía, a mí no me pueden obligar a vender papas cuando yo no quiero vender papas. Sí. Y esto tiene una vinculación directa con la oportunidad que tiene un medio de colocar cuñas publicitarias en un determinado espacio. Si a mí me dicen que tengo que tener 30% de un determinado tipo de programación, me están afectando a mis espacios que tienen costos. Claro. Cada segundo en la radio y en la televisión tiene un costo. No, y además están espantando determinado tipo de publicidad que podía estar asociada, por ejemplo, volviendo a la idea de la radio, que quiere pasar todo el día reggaetón o todo el día salsa, eso atrae determinado tipo de publicidad. Así es. Si le cambian el esquema, parte de esa publicidad podrá y ahí viene una afectación huir o ser también, ahuyentada. Mario, Sí. ahí viene una afectación, Mario, no solamente a la libertad de empresa, sino al derecho de propiedad. El derecho de propiedad tiene un contenido mucho más amplio que el que está referido comúnmente a la propiedad física inmobiliaria. La propiedad también son los espacios que yo puedo utilizar en una programación de radio o televisión o cualquier otro concepto que esté vinculado precisamente a la posibilidad de generar riqueza o utilidades. Muy bien, ese era uno de los temas que queríamos abordar con usted esta noche, pero el otro es tan importante como ese y tiene que ver con esta decisión de la Junta Nacional de Justicia de investigar a la fiscal, digamos, una investigación que de oficio parece le han iniciado. ¿Qué impresión tiene usted? Bueno, Mario, yo creo que para hablar de ese tema tenemos que referirnos a lo que ocurrió el 7 de diciembre. Ahí vimos de manera nítida cómo cuando las instituciones están en manos de personas que quieren cumplir su función, estas instituciones existen y funcionan. Y en ese lamentable evento, pero que felizmente nos permitió, nos permitió llevar donde tenía que estar este señor Castillo, nos ha permitido también observar que la institucionalidad democrática funciona cuando quienes están a cargo de estas instituciones tienen esa disposición y evidentemente en el Ministerio Público, con la misma normatividad legal, tanto constitucional como infraconstitucional, ¿no?, es que se ha podido, por ejemplo, iniciar una investigación preliminar a un jefe de Estado en pleno ejercicio. ¿Por qué? Por la entereza que ha tenido la fiscal de la Nación, la señora Benavides, de iniciar esa investigación, superando, podríamos decir, aquellos inconvenientes o aquellos antecedentes jurisprudenciales del mismo Ministerio Público para archivar hasta que terminase el periodo presidencial. Lo cual era totalmente ilógico. Entonces, te hago este preámbulo, Mario, porque creo que cuando ves que en estas instituciones funcionan bajo la misma normatividad, son las personas las que precisamente hacen posible que esas instituciones funcionen. Y aquí vemos precisamente a una fiscal que está en esa disposición y en contra de quien se le está interponiendo una serie de denuncias como esta, por ejemplo, que no tiene ni pie ni cabeza porque está referida a una condecoración que no la ha entregado el señor López Aliaga. Sí. Esa condecoración la ha entregado la Municipalidad Metropolitana de Lima en homenaje al Día de la Mujer, según los antecedentes que he revisado, y que corresponde a un homenaje que hace la institución, no el señor López Aliaga. El señor López Aliaga es el representante de la municipalidad y no transgrede ninguna disposición de la carrera fiscal. El artículo 39.2 de la Ley de Carrera Fiscal establece que sí se incurre en infracción cuando se aceptan dádivas, donaciones, ¿no?, de personas que son litigantes o sus abogados. Pero aquí no se trata ni de una donación, ni una dádiva, ni ningún otro favor, sino más bien el homenaje de una institución que está debidamente reglamentada como a través de un estatuto y con el acuerdo del Consejo Metropolitano. ¿Y por qué cree usted que, yo me imagino que eso lo tienen que saber en la Junta Nacional de Justicia, si es que conocen su oficio medianamente, ¿por qué le cargan las tintas de pronto yo creo que a la fiscal? Y creo que
Es una pregunta un poco retórica. Pero vuelvo al tema de la institucionalidad. Sí. Así como hay personas que valoran y revalorizan a la institucionalidad bajo la misma normatividad, hay personas que también la banalizan y la devalúan. Cuando, no sé si por afán de protagonismo, por situaciones como esta, están desprestigiando a la Junta Nacional de Justicia. Creo que a mí me parece que no tiene ningún asidero una denuncia de este tipo, y creo que más bien la Junta Nacional de Justicia se debe dedicar a una labor importante que no está cumplida todavía, que es la de cubrir todas las plazas con jueces y fiscales titulares y eliminar la provisionalidad. Esa es una tarea que no está cumpliendo la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué puede pasar con esta acusación? Esta acusación tiene que archivarse, o esta denuncia. Pero, digamos, eso es lo que tendría que ocurrir, pero yo le he preguntado qué cosa puede ocurrir, cuáles son las derivaciones posibles de esta situación. Bueno, por lo infundada y por lo... Es decir, se hará la investigación y al no encontrar, digamos, asidero... Hay que archivar, pues, ¿no? Y va a quedar más bien en evidencia, ¿no?, un desacierto que ha cometido la Junta Nacional de Justicia. Por eso te digo, creo que la Junta Nacional de Justicia es una institución muy importante, que respeto, pero que no podemos banalizarla con decisiones de este tipo, ¿no? Sí. Que pareciera que evidencian más bien la confrontación personal de quien en este momento ejerce la titularidad de este organismo con las personas que están involucradas en estas investigaciones. Yo creo que las instituciones trascienden digamos, a los deseos de las personas que ejercen esa función. Sí. Están por encima de las instituciones. Tendrían que estarlo, por lo menos. Tienen que estar. Y creo que ese es uno de los aspectos muy importantes en la vida democrática de nuestro país, que las personas que ejercen estas funciones tienen que comprender que ellas están ahí para cumplir las funciones que la ley les impone, la Constitución y la ley les impone. Y ya que hablamos de la fiscal, ¿qué piensa de la denuncia que ha hecho ella misma referida al expresidente Vizcarra por el caso conocido como el Vacuna Gate? Bueno, yo creo que es una denuncia que se tiene que canalizar en el Congreso y que estoy seguro que por las evidencias y por lo que se ha conocido de la mala gestión del señor Vizcarra, amén de todos los problemas que ha generado al sistema democrático, es una denuncia que el Congreso de la República tiene que tramitar con no solamente la celeridad, sino con la seriedad y respetando el debido proceso, y estoy casi seguro de que la decisión que tome el Congreso será una decisión que se tiene que cumplir, así como se ha cumplido también esa decisión del Congreso de inhabilitar al señor Vizcarra. Ya está inhabilitado. Sí, efectivamente. Muy bien, muchas gracias al expresidente Mario, a ti las gracias. del Tribunal Constitucional. Un gusto estar contigo nuevamente. Por la entrevista.